Hay algo que le hace el sufrimiento al ser humano que toque el corazón. Si usted no hubiese pasado lo que usted ha pasado, usted no fuera la persona que ahora usted es. Por eso es que hay gente que no ha pasado nada, no se identifica con el dolor de otro. Pero cuando usted ha pasado mucho, hay algo que le hace el sufrimiento al hombre. Cristo era perfecto, pero como hombre, dice, aunque era hijo. ¿Cuántos hijos hay acá? ¿Cuántos hijos e hijas hay en la casa? Levante la mano. Cuando era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Gracias a Dios por las tribulaciones. Gracias a Dios por las crisis que usted ha pasado. Diga alguien acá, gracias a Dios porque Dios permitió esa prueba en tu matrimonio. Gracias a Dios porque Dios permitió ese problema financiero. Porque todo lo que te lleve a sufrir, si lo aprovechas, va a cambiar tu corazón. Te va a madurar, te va a perfeccionar. No te quejes del pasado. Dale gracias a Dios que Dios te trajo hasta acá, porque Cristo te está trabajando con tu carácter, está trabajando con tu vida. Dale gracias a Dios. Cuando llegues a la casa, dile: Señor, gracias por permitirme pasar lo que pasé. Si no hubiese pasado, todavía fuera un soberbio, todavía fuera un mal hablado, todavía fuera un blasfemo. Pero ahora no te quejes, dale gracias. Si Cristo fue perfeccionado, ¿cuánto más nosotros? Dile a que está al lado: estoy en construcción. Wow. Quiero que vea por favor esto. Jesús pasó todo esto. Y ahí donde nosotros vamos a la figura. Sufrió. ¿Dónde sufrió? Su cuerpo, su alma. Mateo capítulo 26, verso 38. Y en su espíritu. Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, crucificaron allá a Jesús. Esa cruz pesaba alrededor de 250 libras. La cargó 2.5 millas. Este tipo de muerte estaba hecho para que la persona muriera de asfixia y le diera un shock circulatorio. Y habiendo caminado todos los rigores de su ministerio, y miren lo que dice allá. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. Su alma sufrió. El sufrimiento de la cruz no solo fue físico, fue espiritual, fue emocional, fue mental, fue físico. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hechos Juan capítulo 13 verso 21. Vemos en su espíritu, como en su espíritu igual. Mateo dice Juan, ahí está. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. O sea, vemos el sufrimiento mental, el sufrimiento espiritual. Y en esta muerte de cruz, no solamente fue físico. Esta crucifixión, ya decía, fue reservada para todos los ladrones, los criminales, y fue diseñada para producir una muerte lenta. Yo quiero que vean, muchas veces no apreciamos lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Y lo tomamos tan livianamente. Todos los días le doy gracias a Dios por la cruz. Yo quisiera un amén acá. Todos los días, levante ahora su mano, diga: gracias por la cruz. Porque hemos llegado a un momento en la iglesia que el mensaje de la cruz se cambió. Y todo el mensaje tiene que ver con lo que tienes que recibir, no cerca de Jesús. Y los romanos inventaron la crucifixión y fue diseñada para una muerte lenta, con un máximo dolor de sufrimiento. Y uno de los métodos más desgraciados y crueles, método de ejecución reservada para esclavos y criminales viles. Los judíos la rechazaban, no les gustaba esto. Decían: no es posible que Dios salve a la humanidad por la cruz. Por eso es que dice el libro de 1 Corintios capítulo 1 versos 17 y 18. Dice: por la locura de la predicación, la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Por qué es locura? Míreme todo. Porque es locura. ¿Cómo es que Dios se le ocurre salvar a la humanidad pecadora por medio de su Hijo, clavándolo en una cruz y sufrir la muerte más cruel que un ser humano puede sufrir? No se entiende. Lo primero que te va a decir: Dios es amor, y Dios no hace eso. Y Dios usó para mucha gente la cruz. Hablar de lo que estoy hablando, dice, eso es locura, como a Dios. Pero dice la Biblia que es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Levante su mano y diga: la cruz es poder de Dios. No la maderita, no el crucifijo. La cruz, lo que Cristo es en la cruz. Cuando se habla de ese mensaje, lo que produce es un cambio en nosotros. Lo que produce te libera, te sana, te cambia. Por eso es que el poder de Dios. Diga: la cruz es poder de Dios. Dígalo más fuerte, por favor.
La cruz es el poder de Dios. En otras palabras, la cruz no es solamente la figura. Por eso cuando se habla, ahora hay evangelios sustitutos a la cruz. Hoy se predica el evangelio de entretenimiento, el evangelio acomodado a la gente. Hay un evangelio seeker friendly, no tienes que hacer mucho, Cristo ya lo hizo todo, qué sé yo. Entonces se ha sustituido la cruz. Por eso es que no hay cambios en la gente cuando se predica la cruz. ¿Y qué es la cruz? Todo lo que Cristo hizo. Murió, resucitó, sufrió, llevó tu pecado, tu maldad, mi pecado, nos perdonó. La muerte más cruel que un ser humano puede sufrir, Él la llevó por usted y por mí. ¿Cuál era el proceso de la cruz? Uno, era condenada la persona. Quiero que me ponga la cruz allá, por favor. Era condenada, sufría azotes y torturas físicas. Le ponían un madero transversal. Era custodiado por 4 soldados romanos. Y en el lugar de ejecución, oído, el reo era desnudado. Lo desnudaban. ¿Dónde dice eso, pastor? En la palabra de Dios. Y ahí lo desnudaban para agarrar las ropas como botín. Luego era clavado sobre la cruz. Era sostenido sobre los clavos que traspasaban y sus pies. Y por último le aseguraban el título que se dejaba la víctima en agonía. Le ponían un título, le pusieron el rey de los judíos, en mofándose y riéndose de Jesús. Luego era clavado de manera que su cuerpo era sostenido. Y por último se aseguraban que se dejaba la víctima en total agonía. 3. Quiero que vea la salud de Jesús. Los rigores del ministerio, caminando en Palestina. Tenía una constitución física saludable. Cristo nunca se enfermó. Estaba perfecto. Y cuando lo llevaron, lo arrestaron de 9 de la mañana del jueves a 9 de la mañana. Sufrió un gran estrés emocional porque todos sus amigos lo abandonaron. Y la paliza física después del primer juicio. Durante una noche traumática y sin dormir. Quiero que vea, por favor. Caminó 2.5 millas. Para juicio, un juicio de aquí para allá, y él cargaba su cruz. Esa era parte del castigo. 4 kilómetros. Y estos factores físicos, emocionales, pudieron haber hecho en Jesús particularmente vulnerable a los efectos en su vida. El azote, 39 latigazos y más. Número 4, la profecía de Jesús acerca de la muerte de Cristo. Isaías capítulo 50, verso 6, anótelo. Isaías, vemos que estas palabras expresadas en el libro de Isaías, y dice así. Así que entonces le entregó, dice, despreciado. No, Isaías 56. Dice, mire esta palabra, yo quiero que la vea. De mi cuerpo a los heridores. Di mi cuerpo a los heridores. Los latigadores. 4 soldados romanos. Y dice, y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Alguna manera de explicarla? Mi cuerpo yo di voluntariamente a los latigadores. Y mis mejillas a los que mesaban la barba. Óigame esto. Le arrancaron su barba. Porque la barba para los del Medio Oriente representa la varonalidad del hombre. Muestra la hombría del hombre. Y al arrancarse es una forma de desprecio, de avergonzarlo. Le arrancaron su barba, no escondí de injurias y de mis disputos. Significa, en el Medio Oriente, escupir a alguien o escupir delante de alguien es un insulto, es un desprecio. ¿Cuánto más escupirle la cara? Y él lo pasó. Entonces ese azote, dilos a los heridores, mis semillas. Y dice mis infuria, cuando ve usted la palabra azotar, vemos esta palabra, era un castigo infligido, y en el azote ponían lo que se llama puntas de plomo con trozos agudos de hueso de cabra, que cuando lo ponían en una cuerda, en una cuero, látigo, y descargaban en la espalda y los glúteos, eso entraba afilado y lo alaban, y al alarlo salían pedazos de carne, sangre. Y esto lo hacía también en el pecho y en el dorso. Él puso su pecho y soltaban latigazos y lo alaban. Prácticamente el libro de Isaías dice, era una sola llaga, desfigurado. Cada látigo pagaba por tu pecado.
Yo quisiera un amén por lo menos. Levanta tu mano y di gracias, Jesús. Di que lo tomemos liviano, lo que Cristo hizo. No estuviésemos acá si no hubiese sido por Él. El dorso, el pecho, la espalda, sus glúteos, soltaban el látigo con plomo al final. Mira al final allá. Y le soltaban, lo amarraban y ahí le soltaban el golpe. Alaban, salían pedazos de carne, sangre. Mateo 27:27. La persona era desvestida, desnuda y atada a un pilar sobre un armazón y eran tendidas.